Un saludo desde la parroquia de San Juan Bautista, aquí en San Juan de Ocotán. Mi nombre es José de Jesús Sánchez Sandoval, párroco de esta comunidad parroquial, y está a un lado de conmigo el Padre Miguel. Padre Miguel Ángel Romero López, vicario parroquial aquí en San Juan Bautista, en San Juan de Ocotán. Esta devoción de Santiago Apóstol tiene sus raíces en el apóstol de Jesucristo, nuestro Señor. Él, como muchos pensarían que es originario de España, en realidad no es originario de España, es originario de la zona de Galilea, lo que hoy es el pueblo de Israel. Elegido por Jesús como uno de los apóstoles, de los primeros apóstoles, hermano de San Juan, el que conocemos como el evangelista San Juan. Es elegido por el Señor para ser del grupo de los 12. Duró con el Señor 3 años en un seguimiento, en un discipulado, y es ahí donde el Señor, con su formación, empieza a dar los signos de una vida diferente, una vida nueva que está estableciendo en el pueblo de Israel. Santiago Apóstol, nosotros lo conocemos así, Santiago, pero su nombre era Jacob o Jacobo. Después de que para nosotros es un santo, se le ha añadido el Santiago, que es como unir un poco hacia el nombre original, que es Jacobo. Santiago, siendo de los 12, estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Cristo, los milagros, la transfiguración, la última cena, la pasión, la muerte y la resurrección. Santiago, al igual que los apóstoles, también tuvo miedo de lo que fue la persecución. En el último momento, todos los apóstoles huyeron. Solo se sabe por los evangelios que San Juan es el único que queda con él en el momento de la pasión. Cercano San Juan a nuestro Señor Jesucristo, sabemos está al pie de la cruz, pero todos los demás apóstoles huyen. Santiago, después de la resurrección, es el que también viene a manifestar la fe, al igual que lo que fue Tomás, que incrédulos, pero después testigos oculares del resucitado. Después de la resurrección se convierten en personas que van a dar testimonio de Cristo vivo. Santiago empieza a evangelizar con la fuerza del Espíritu Santo que reciben en Pentecostés y va a evangelizar, según nos dice la tradición, esta zona de la España. La tradición nos afirma que estuvo ahí evangelizando y es ahí donde recibe una aparición de la Santísima Virgen María antes de morir. La Santísima Virgen María pidió a nuestro Señor estar cercana a los apóstoles y se tiene esa aparición en ese lugar de España, en un pilar, y ahí se le manifestó al apóstol, señalándole que ella se iba ya de este mundo para ir al Padre también y delante de su Hijo Jesucristo. Este momento es muy importante en la vida de España, ya que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Pilar, es una advocación, es una presencia de la Santísima Virgen María y es muy en relación con el apóstol Santiago. Santiago, según la tradición, vuelve a Jerusalén y es ahí donde es tomado preso y es decapitado, murió mártir. Es el primero de los apóstoles en morir mártir. ¿Dónde murió? Entonces es en Jerusalén. Y allí terminó su vida. Los que fueron discípulos del apóstol toman el cuerpo y dice la tradición que también se lo llevan a esa zona donde evangelizó en España. Fue sepultado, su sepulcro quedó un poco en el olvido. Es hasta el siglo VIII cuando un ermitaño que se llamaba Pelayo, él por esta cuestión ya un poco espiritual, mística, descubre un campo que destellaba como si fueran estrellas, y él afirmaba, allí es donde se tiene la tumba del apóstol, algo que ellos sabían, pero que no tenían la certeza de dónde había sido sepultado. Se sabía por la tradición que el apóstol había sido sepultado en esa zona de España, de la Galicia.
el apóstol entonces es descubierto en su sepulcro y es donde después se edifica el primer templo en su honor. En esa zona, en ese campo que se le decía el campo de estrellas o Compostela, que después se traduce así, es el lugar donde se encuentra la tumba del apóstol. Y ya después, en ese mismo siglo, es cuando viene ahora la tradición más fuerte, que es reconocer al apóstol como si estuviera en un caballo, como si estuviera con sombrero y con espada. La tradición es la que nos está diciendo que en esa lucha que se tiene entre moros, o lo que serían los musulmanes, y los cristianos recibieron la aparición del apóstol para infundirles fortaleza en esos momentos de lucha, y gracias a ese impulso, a esa presencia del apóstol, ellos vencen a los musulmanes, vencen a los moros. Por eso empieza ahora sí una tradición que es sencilla al principio y después se vuelve más fuerte, donde el apóstol ahora es representado con unas vestimentas ya de otra época, ya con una espada, montado en un caballo, y que es la que es más conocida, va a ser más conocida hasta nuestros tiempos. Compostela, después pues, se le añade la parte Santiago de Compostela, y es el lugar de peregrinación donde se tiene la tumba del apóstol. El apóstol Santiago, esta tumba ha sido muy estudiada, al igual que todos los lugares donde han muerto los apóstoles. No es meramente solo la cuestión de un mito o la cuestión de alguna leyenda, sino que son estudiados los lugares, estudiados los restos, y este lugar no fue la excepción. Hay mucho estudio para testificar que en realidad estábamos en lo cierto de que el apóstol allí había sido sepultado y que los restos que se tenían eran los correctos. Entonces hay mucho estudio al respecto para que el mismo Papa, ahora a través de algunos documentos, testificara y dijera que sí, en realidad, allí es la tumba real del apóstol. Ya posteriormente pues se han tenido algunas riquezas dentro de este lugar, como es el Camino de Santiago, que nos habla de un peregrinar. Al igual que en otros lugares, otros santuarios, las personas van a hacer peregrinación buscando el favor de Dios a través de la intercesión de los santos. Santiago de Compostela es visto en Europa como un lugar de peregrinación, donde personas caminan, donde personas buscan la conversión, creyentes y no creyentes, ateos y personas católicas. Buscan encontrarse a través de este momento con Dios, buscan a Dios, pero lo hacen a través de estos lugares o santuarios. El Camino de Santiago hay algunas partes donde pueden durar hasta más de un mes dentro de una procesión, y esto ayuda para que las personas, haciendo un ejercicio interior de confrontación con la naturaleza, con las fuerzas físicas, las limitaciones, pues se encuentren con Dios y busquen a Dios. Santiago de Compostela entonces está todavía en una presencia muy importante en la vida espiritual de Europa. Actualmente, sobre todo en este tiempo, desde julio, agosto, septiembre, es el mejor tiempo para hacer el Camino de Santiago, porque las condiciones lo permiten, el tiempo es favorable, ya que en la mayoría del tiempo pues hay mucho frío, hay nieve, entonces no les es tan propicio para hacer una peregrinación. Aquí en nuestro pueblo la presencia del apóstol pues se debe meramente a la evangelización, a los primeros evangelizadores que fueron españoles y que nos han traído ese amor por Santiago y lo han dejado muy metido en la evangelización de nuestros pueblos. Aquí en nuestra comunidad pues tenemos el testimonio de un templo que tiene más de 250 años y que nos habla de esa presencia de los franciscanos, y que muchos de ellos pues eran españoles y que nos han dejado este legado. Hay mucho amor a Santiago y que debemos también reconocer que bueno, el apóstol tiene su raíz, tiene su origen, tiene su historia, y no podemos desconectarlo. A lo mejor con devoción, una devoción que no se tiene la parte de raíz, no se tiene la parte histórica. Tenemos que buscar esa raíz y ver de dónde viene la tradición para que nuestras festividades cada vez sean más cristianas.